hoy te vengo a explicar todo lo relacionado con el liderazgo. Como muchas veces pasa en las ciencias sociales, las definiciones de los constructos complejos son muy variadas. Por lo tanto, vamos a hacer un análisis en el canal de lo más habitual que se ha hablado del liderazgo para que tengas una base para entenderlo, justificarlo y saberlo aplicar. En este vídeo te voy a hacer un análisis de las definiciones que ha tenido el liderazgo, los enfoques y modelos más importantes y luego las formas de relacionarse del líder. Para otro vídeo, y si te interesa, podemos dejar el liderazgo positivo, que es una nueva vertiente que ha salido en los últimos años, que hace hincapié en los procesos de transformación que el líder ejerce sobre los seguidores. Yo soy Samuel Fernández, doctor en psicología y profesor, y te invito a que te quedes en el canal, a que te suscribas si no lo has hecho y a que des me gusta al vídeo en caso de que te guste. Para empezar, vamos a ver qué gran abanico de definiciones se ha dado al concepto de liderazgo. Stockdale, en los años 50, planteó que el liderazgo es una forma de influir en las actividades de un grupo organizado para que logre sus objetivos. Otros autores como Maxwell plantearían que el liderazgo es solamente influencia. El líder influye, y eso es lo que lo caracteriza y lo que lo define. Hersey y Blanchard, dos autores muy importantes en el ámbito del liderazgo, plantearon que efectivamente el liderazgo es influir, pero con el matiz de influir hacia algo, generalmente influir hacia el logro de una tarea o hacia la consecución de una meta. Posteriormente, en los años 70, empezaron a aparecer definiciones que planteaban que el liderazgo es un proceso de influencia mutua, es decir, el líder influye en los seguidores y a su vez los seguidores influyen en el líder. Esta influencia se llevaba a cabo para alcanzar niveles más altos de motivación y de rendimiento y moralidad. El líder empieza a ser como una especie de guía, que influye en los demás, es influido, pero además orienta hacia la consecución de los estándares más elevados, tanto de rendimiento como de moralidad. Sin embargo, otros autores han planteado que el líder de influencia y de transformación nada, que el líder lo que hace es pautar un sistema de recompensas y de castigos que orientarían las acciones de un grupo. Es decir, si se consiguen unos objetivos, te recompenso y si no se consiguen, te castigo. Otros autores como Ronald Heifetz lo que plantearon es que el liderazgo es la actividad de movilizar a las personas para enfrentar desafíos y adaptarse al medio. Y por último, por no aburrirte mucho más, Robert Greenleaf lo que planteó es que el liderazgo es la capacidad de servir. El líder tiene deseo de servir primero y después de liderar. Como ves, hay muchas definiciones de liderazgo. Algunas ponen el ojo en la influencia, otras ponen el ojo en la movilización, otras en la transformación, otras en el intercambio de recompensas, etc. Pero la gran pregunta que nos surge cuando estudiamos siempre el liderazgo es: ¿el líder nace o se hace? ¿Tiene unas características determinadas o es la propia situación la que configura al líder? Vamos a ver qué han dicho los enfoques más importantes del liderazgo sobre este tema. En primer lugar, en los años 50 apareció lo que se conoce como el enfoque personalista. A través de este enfoque, lo que las personas que estudiaban el liderazgo entendían era que el líder tenía unas características personales que le permitía influir, guiar, modificar la conducta de los otros, orientar a los demás para la consecución de las metas, etc. ¿Cuáles eran esas características que hacen al líder destacar sobre otras? Fundamentalmente se ha hablado del carisma. El carisma es como ese magnetismo que tiene el líder, esa esencia que vemos en una persona en la que nos sentimos atraídos y que sentimos que esa persona va a ser una persona que oriente bien al grupo, que luche por los derechos del grupo, etc. Pero siempre se apela al carisma y no solamente es esa la característica que define a un líder. Se ha planteado que una de las cuestiones que define a un buen líder es la ética y los valores. Desde el enfoque personalista, lo que se ha intentado arrojar es que los líderes tienen que tener unos valores éticos fuertes. Por ejemplo, características de un líder ético sería la honestidad, el sentido de la justicia, el respeto por la dignidad de las personas, etc. Esto en las organizaciones se ha mostrado muy importante, ya que la justicia, tanto retributiva como distributiva, como procesual, como informacional, se ha relacionado con índices de satisfacción elevados. Otra de las características personales del líder que es muy importante es la centralidad de la persona, es decir, el lugar que el líder da a los seguidores. Seguramente si has sido atendido o tratado en una institución o en el médico o donde sea, y aquí no digo que los médicos siempre hagan esto, pero es el ejemplo paradigmático que se suele poner, lo que no te gusta es que te traten como un número. Tú lo que quieres es que te traten como una persona. Los líderes que ponen a la persona en el centro son más valorados. Además, otra de las características del líder es la capacidad que tiene de promover el desarrollo de los empleados, trabajadores o de los seguidores. Además, tiene capacidades como la empatía, la cercanía o la escucha. Los líderes saben conectar con el otro, tienen buenas habilidades sociales, tienen habilidades empáticas, tienen habilidades de diálogo, de negociación,
ética personal, y eso es lo que supuestamente los posiciona dentro de las posibilidades de ejercer como líder. Claro, ¿cuál es el problema fundamental de esta perspectiva? Pues que no existe un único perfil de líder que encaje en todas las situaciones. Por esto se desarrolló el enfoque situacionista, que lo que plantea es que es la propia situación la que hace que el líder emerja. O sea, cambiamos de un planteamiento basado en las características del líder a un planteamiento basado en las características de la situación. Por lo tanto, aquí las características de los líderes están basados en la conducta, en lo que el líder hace, más que en su personalidad. Aquí ya empezamos a desplazarnos hacia algo de que el líder se hace en función de las decisiones que toma, lo que tiene que afrontar, etc. En los años 50, Tannenbaum y Smith plantean que hay un continuo, hay una línea que separa entre un líder autoritario y un líder democrático. El líder democrático lo que haría sería consultar a los seguidores, hablar con ellos, mostrarse cercano, mostrarse comprensivo, y el líder autoritario lo que haría sería tomar las decisiones de forma tajante, sin consultar, asumir los riesgos o llevar las riendas de los procesos de la organización. Este tipo de liderazgo no va a depender solamente de cómo sea el líder, sino de las exigencias de la tarea y de la situación concreta a la que tiene que hacer frente el líder. Debido a esto se han desarrollado teorías de liderazgo adaptativo que lo que plantean es que es la propia situación la que con los retos y las dificultades promueve que los líderes se adapten, y los líderes más aptos, por así decirlo, serían los que emergieran como líderes, los que tomaran el control y los que guiaran a la organización a resolver las circunstancias difíciles por las que atraviesa. Por ello, también aparece lo que se conoce como el liderazgo emergente, que lo que plantea es que el líder de repente aparecería en una situación determinada porque la situación propia lo requiere. Es decir, el líder sería como una especie de proceso que emerge de las circunstancias contextuales de la tarea. Y aquí tenéis los estilos de liderazgo de Carl Lewin, que son los tres muy simplones que habréis visto en todos los lados: liderazgo democrático, autoritario y laissez-faire. El liderazgo democrático, como hemos dicho antes, es el liderazgo que consulta, que somete a votación, que busca un consenso, etc. Tiene mucha prensa en la literatura científica de que es el liderazgo más efectivo, pero también tendríamos que ver dependiendo de en qué tareas. Hay tareas que requieren reacciones rápidas, que requieren soluciones difíciles y que a lo mejor requieren de un líder que tome la batuta y que marque unas pautas fijas e inamovibles de cómo se debe proceder. Por otro lado, el liderazgo laissez-faire, que tiene bastante mala prensa, que es el liderazgo de dejar hacer a los demás y no intervenir, puede ser adecuado en organizaciones en las cuales haya muchos expertos o haya personas muy motivadas que se coordinen bien entre sí. No obstante, para evitar pérdidas de proceso, si no sabes lo que es, déjame en los comentarios y te lo explico, lo que se intenta favorecer es que se vayan planteando unas tareas que hacer y se vayan planteando unas hojas de ruta para que, aunque estas personas que están muy motivadas y que son especialistas en sus campos, puedan coordinarse para conseguir las metas comunes. Fiedler planteó dentro de este modelo de contingencias que había dos tipos fundamentales de liderazgo. El líder orientado a las tareas, que es ese líder eficiente, ese líder obsesivo, ese líder que marca las pautas, que dice qué se ha de conseguir, cuándo se ha de conseguir, etc. Y el líder orientado a las relaciones, es decir, el líder que promueve que haya un buen clima, un buen ambiente de trabajo, que se escuche a los demás. Por otro lado, la teoría del liderazgo situacional de Hersey y Blanchard lo que plantea es que el líder va a tener que adaptar su conducta y va a tener que adaptar su persona, por así decirlo, a varias características de los seguidores. En primer lugar, lo que tiene que tener en cuenta el líder es el nivel de competencia de las personas con las que está trabajando. Si las personas son muy competentes, probablemente tendrá que intervenir un poco menos, pero si las personas son poco competentes, tendría que ejercer un poco más de guía. También tiene que evaluar el nivel de compromiso, ya que la persona que está ejerciendo ese liderazgo, si tiene seguidores poco comprometidos, probablemente tendrá que estimular algún tipo de colaboración a través de la cual estos seguidores tengan una supervisión, porque si no hay supervisión y no hay compromiso ni hay ganas de trabajar, pues el líder no puede dejarles esa libertad para que ellos se autorregulen. Aparte, el líder va a tener que apoyar al seguidor. El líder va a tener que darle un soporte, darle una calidez, darle una comprensión, incluso motivarle en algunos momentos, o va a tener que tomar también la decisión de delegar.
Es decir, seleccionar aquellas tareas en las cuales no está tan motivado o no es tan experto y ponerlas en mano de los seguidores. Y analizando estas relaciones que el líder tiene con sus seguidores, vamos a ver dos tipos de liderazgo diferentes que luego se han dividido en más, pero que en este vídeo, para no hacerlo eterno, lo que vamos a hacer es sintetizarlo en los dos que se propusieron, que es el liderazgo transaccional por un lado y el liderazgo transformacional por el otro. El liderazgo transaccional lo que plantea es que el líder tiene la potestad o la capacidad de administrar recompensas o castigos. El líder ocupa esa posición porque dentro de la organización o del grupo en cuestión se le ha designado para que actúe a modo de gestor. Este tipo de liderazgo no promueve un cambio personal, sino que lo que promueve es que el empleado consiga unos objetivos y cuando se consigan esos objetivos se le premie y si no les consigue se le castigue. Este es el planteamiento más básico de liderazgo y es el que muchos conocemos. Personas en la cúspide de las organizaciones que lo que hacen es gestionar los recursos de la misma en función de los aportes de los seguidores. Tú aportas un poco más, te llevas un poco más. No obstante, a mí eso me parece un liderazgo quizá un poco limitado, por así decirlo. Y ahí es donde aparece este liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional se caracteriza por promover una transformación de los seguidores. Este liderazgo lo que plantea es que las personas cuando están en contacto con el líder sufren una especie de transformación personal que les impulsa a dar lo mejor de ellos mismos o a estar mucho más motivados con la tarea. Aquí vas a tener miles de ejemplos en la red de líderes que se autoerigen como figuras transformacionales que precisamente te ofrecen cambiar tu vida. Por lo tanto, en función de lo que tú deposites en ese líder, también se puede promover ese cambio personal. Aquí hay que tener cuidado porque también se solapa mucho con el tema de las sectas. Tienes un vídeo en el canal hablando de las sectas, pero una persona que busque en otra orientación, apoyo o se quede totalmente obnubilado por las características o el estilo de vida de ese líder, probablemente tiene más posibilidades de caer en este tipo de organizaciones. El líder transformacional tiene una visión muy particular de la vida, tiene una visión muy particular de los negocios, tiene las cosas muy claras y por lo tanto inspira esa visión en los seguidores. Esto también es lo que se denomina ese carisma, ese brillo, ese algo que tiene el líder que nos atrae. Eso lo podemos ver en un montón de líderes de opinión o en las redes sociales mismamente. Por otro lado, el líder transformacional te va a ofrecer una escucha individualizada, o sea, va a estar centrado en ti y va a estar ofreciéndote su tiempo y su dedicación. Un buen líder, un líder con unos valores éticos fuertes y un líder honesto que tenga la capacidad de transformar a las personas es realmente un tesoro para una organización. Si estás en una posición de liderazgo y tienes la oportunidad de transformar a tus seguidores, no te aproveches de ellos. Simplemente ayúdales a crecer, ayúdales a motivarse, ayúdales a que den lo mejor de sí y ayúdales a que cambien. Por otro lado, el líder fomenta un clima de creatividad, de estimulación intelectual, que los seguidores se atreven a aportar, a ser creativos, a no seguir esas normas establecidas, a pensar fuera de la caja, etc. Si lo has visto, por ejemplo, en empresas como Google, que tienen ese tiempo dedicado a que las personas puedan dedicar parte de su jornada a la creatividad, vas a ver a lo que me estoy refiriendo. Y por último, el desarrollo transformacional lo que busca es un aporte a largo plazo. Si tenemos una organización en la cual tenemos un líder que va cambiando la visión de los subordinados y de los trabajadores, a largo plazo esas personas van a desarrollar una lealtad, van a desarrollar un vínculo fuerte, una confianza, etc. Por lo tanto, van a estar más vinculados en las organizaciones, van a trabajar mejor, van a estar más satisfechos, van a estar más contentos y van a ser más productivos. El tipo de liderazgo se relaciona en cierta medida con otras variables de las organizaciones, como puede ser la salud, puede ser la satisfacción, puede ser la justicia percibida, etc. El liderazgo no es un factor a tener simplemente en cuenta como algo teórico, sino que hay que intentar implementarlo y ver los cambios que se producen, porque una empresa bien liderada es como un barco con un capitán que lleva el timón y lo lleva con esa confianza y tú depositas en él la seguridad. Por lo tanto, si tienes la oportunidad, ya seas empresario, ya seas estudiante, ya seas lo que sea, intenta ponerte en el lugar del líder. Desafíate a estar en esa posición. Si has llegado hasta aquí en el vídeo,
Habrás diferenciado esos 3 tipos de liderazgo y no es necesario, yo creo, unas características personales tan definidas. Podemos decir que ayudan, está claro que tener carisma o tener don de gentes, habilidades sociales, ayudan a resolver según qué tareas, y ese magnetismo personal ayuda a que la gente te siga. Pero hay otras muchas formas de influir y liderar. Y hay situaciones que pueden requerir un líder mucho más organizado, mucho más sesudo, mucho más honesto, mucho más ético, etc. Y todo lo contrario, hay situaciones que van a requerir de líderes que sean auténticos desalmados. Pero todos nosotros podemos entrar en una de esas parcelas en función de la situación y nuestras características personales. Así que pruébalo, prueba cómo te sientes en la situación de líder. Hay gente que no se siente cómoda, no quiere ser líder, no le gusta, no se siente a gusto y bueno, a lo mejor el liderazgo en este momento no es para ellos, pero muchas otras a lo mejor se ponen a liderar y descubren que les puede gustar. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, es un poco más largo de lo habitual, pero espero que te haya gustado, te haya servido y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!